Bueno, les cuento que hoy vamos a dedicar un espacio para hablar sobre los logros y avances del gobierno del cambio y de su líder intergaláctico Gustavo Petro al frente de la potencia mundial de vida. Cierro hilo. Pues feliz Día de los Inocentes, y qué mejor manera que celebrar este día que hablar de todas las inocentadas que nos hizo este año el gobierno de la potencia mundial del incumplimiento. Bienvenidos. Inicio, por supuesto, con una de las inocentadas que para mí es de la mayor significancia. Se trata nada más y nada menos que de la repatriación de los cadáveres de los colombianos que murieron hace 100 años construyendo el Canal de Panamá. Esta prioritaria instrucción se la dio el presidente Gustavo Petro al canciller Murillo y a la mismísima, entre comillas, jefe del Jardín de Niños, Laura Sarabia, en la posesión de Murillo como canciller el pasado mes de mayo. Veamos. Y fueron derrotados y allá enterrados y sus cuerpos no han sido recuperados. Lo mismo que los cuerpos de los trabajadores colombianos que murieron en la construcción del Canal de Panamá. Con el nuevo presidente ya, quería conversarlo con el antiguo, con el que hoy sale. Debemos lograr los acuerdos para recuperar esos cadáveres y la historia misma. Pues les cuento que obviamente no ha habido ningún avance en esta tarea, a pesar de que de manera reiterativa le hemos consultado al canciller Murillo y al mismísimo presidente Petro sobre los avances de este proyecto, del cual aún nadie nos da razón. Un presidente bruto. Bueno, continuamos con esta otra promesa que nos hicieron en el mes de enero, seguramente pasada, por un exceso de fe de leche. El presidente dispuso la construcción del aeropuerto internacional de La Guajira, que luego tuvo que degradar a aeródromo y que costará al parecer 542.000 millones de pesos. Pues de esta promesa más bien poco, y según revelaciones recientes de la periodista Paula Bolívar de la W Radio, el compromiso de Petro parece esconder otro entramado de nepotismo y corrupción. Presidente corrupto. Cercano a Olmedo López y la UNGRD. También en las inocentadas del gobierno intergaláctico del cambio se encuentran los golpes de Estado con textura. El presidente Petro se dedicó una parte del año a gritar como pastorcito mentiroso que le estaban haciendo golpes de Estado blandos, duros, semidescremados o sin clasificación de textura. E incluso mandó convocar al cuerpo diplomático en Colombia para contarle sobre el peligro que corría su gobierno frente a un golpe de Estado. Entonces, el cuerpo diplomático en Colombia guardó un prudente silencio frente a esta inocentada de Gustavo Petro, quien ha podido ejercer este letárgico gobierno que hoy completa 874 días y al que le faltan otros largos 597 días. Incluso a comienzos del mes de diciembre, el presidente Petro mandó a convocar a todos los campesinos del país a que salieran a las calles para defender su gobierno frente a otro golpe de Estado. Y justo por esos días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le puso un tate quieto al presidente intergaláctico y le dijo que efectivamente ellos habían comprobado que en Colombia no se estaba dando ningún golpe de Estado. Seguramente el presidente, que se la pasa con exceso de fe de leche, sigue insistiendo en que le van a hacer un golpe de Estado, solo que ahora sin textura. Un presidente bruto. Otra de las inocentadas del gobierno del cambio fue la renuncia del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en medio del escándalo del robo del siglo de 1 billón de pesos en la UNGRD. Nunca me atornillé al cargo y no lo usaré para defenderme en este confuso episodio. El presidente Petro se gastó páginas enteras en su cuenta de X escribiendo por qué él confiaba en Ricardo Bonilla para después terminar pidiéndole la renuncia. Eso sí, el exministro Bonilla, será recordado por haber sido un pésimo ministro de Hacienda, quien pagó mal la nómina del Estado no una, sino 2 veces y tuvo el peor recaudo fiscal en la historia del país. Tampoco fue capaz de presentar una ley de presupuesto financiada y, como si fuera poco, se dedicó a repartir platas por doquier para aceitar las pésimas reformas del cambio. Presidente
corrupto. Obviamente, otra de las inocentadas del cambio fue el millonario saqueo de la UNGRD por más de 1 billón de pesos. Imagínense que por lo menos 5 de los funcionarios del gobierno del cambio estarían presuntamente involucrados, aparte de Ricardo Bonilla, en el desvío, como ya lo mencioné, de casi 1 billón de pesos que se debían destinar para atender los desastres del país. Y todo esto mientras que Gustavo Petro se la pasaba por el planeta viajando diciendo que el mundo se va a acabar por cuenta del cambio climático. Y el país era arrasado por la peor temporada de lluvias de la que se haya tenido registro. Sí, señores, el gobierno del cambio climático se mantequeó la plata para prevenir el cambio climático. Presidente corrupto. La verdad, no puedo dejar por fuera el pésimo año y las inocentadas de la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez. Ustedes pueden creer que le asignaron y le crearon un ministerio para ella misma, le entregaron un montón de plata y la vicepresidenta y ministra de la Igualdad solamente brilló por su ausencia y falta de resultados. Pues como veníamos diciendo, el Ministerio de la Igualdad no despegó. La Corte lo declaró inconstitucional. La ministra no fue capaz de nombrar a nadie y los que nombró se fueron todos. El ministerio, de hecho, hace lo mismo que Prosperidad Social. La vicepresidenta tardó 2 meses, aunque parezca una inocentada, en sacar el RUT del ministerio e incluso le notificó al país que había tenido muchos problemas enviando correos electrónicos que solamente le rebotaban una y otra vez. Hacer la formalización del ministerio, sacar el RUT, sacar el registro para fiscales, el registro tributario, el CIF, para poder poner en el sistema la información financiera, la autorización del Tesoro Nacional y la página del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. El día de ayer, a las 9:22 se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó. 2 veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del ministerio. Eso sí, la vicepresidenta viajó muchísimo en helicóptero y aprovechó para darle muchas oportunidades a su pareja sentimental, que por cierto se hizo por pura coincidencia teniente de la reserva de la Policía Nacional. Todo un héroe de la patria. Pues de malas. La verdad es que se puede quedar uno horas y horas porque el gobierno del cambio es una inocentada en toda la extensión de la palabra. Pero ¿se acuerdan de este momento tan importante en Manizales cuando el presidente dijo que quería enviar tejido humano a Marte? Recordemos este intergaláctico momento. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron: ¿y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas. Obviamente, ese proyecto tampoco ha presentado avances. Lo que sí es verdad es que, frustrado por el escaso avance en la conquista intergaláctica, hace unas semanas el presidente Petro insistió con el proyecto declarado inconstitucional de seguir nombrando a la Fuerza Aérea Colombiana como Fuerza Aeroespacial Colombiana. Pues, presidente, si la conquista espacial colombiana va a ir al mismo ritmo que el tren transoceánico, pues el espacio se va a perder de la oportunidad de contar con su magnánima presencia si no se pone las pilas. Presidente perezoso. Otra de las inocentadas del cambio fue haber postulado como embajador de Tailandia al señor Daniel Mendoza. En resumen, a Petro le tocó recular y dejó decepcionadas a todas las femiprogres del país que quedaron en shock cuando se dieron cuenta que el presidente prefirió apoyar las misóginas declaraciones del señor Mendoza que los reclamos de su vicepresidenta. Eso sí, lo que quedó claro es que al gobierno del cambio le encanta nombrar entre sus funcionarios a misóginos, machistas, abusadores, acosadores de mujeres. ¿No es verdad, señor Morris? Presidente corrupto. El presidente Petro siguió este año llegando tarde a todo.
Y eso que habían dicho que la niña Laura había logrado que estuviera llegando más temprano a sus citas. La verdad es que por lo menos con la fuerza pública fue muy displicente e incumplido. En varias ocasiones se presentó hasta con 4 horas de retraso, causando incluso la incomodidad de la misma niña Laura. Presidente perezoso. El presidente Petro, de hecho, se portó como los perros en misa con las fuerzas militares. Además de llegar tarde, se presentó mal vestido y se quedó sentado cuando los militares le presentaron honores. Además, el gobierno del cambio se ha encargado de desmantelar las capacidades de la fuerza pública, ha disminuido recursos para gasolina y para mantenimiento y se ha dedicado a consentir a criminales como el ELN, con el que lleva 2 años negociando sin ningún resultado. Un presidente bruto. Otra inocentada del año fue la paz total. No voy a explicar por qué, porque sobran las razones. Este año el gobierno, potencia mundial de nepotismo, nos regaló momentos memorables. Por ejemplo, brillaron por sus buenas oportunidades el señor Julián Caicedo, pareja sentimental de otra inocentada del cambio que es Ricardo Roa. Empezamos por decir que el señor Caicedo también hizo parte del curso para teniente de la reserva de la policía, del cual participó el novio de la vicepresidenta. Otra maravillosa coincidencia que favoreció a otra pareja del cambio. Todo parece indicar que el señor Roa es poderosísimo e intocable. Se dice que la salida del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tuvo que ver con que se atrevió a denunciar a Roa y al hijo adoptivo del presidente Petro por su presunta influencia en un contrato de una hidroeléctrica. Y pues la verdad es que Ecopetrol, la empresa a cargo de Roa, ha perdido más del 30% de su valor en la bolsa y cada día salen más denuncias y cuestionamientos sobre la influencia del señor Caicedo, la pareja de Roa, en la empresa. Presidente corrupto. Y ya para despedirme, les quiero contar que el presidente Petro es adicto al celular. Sus delirantes discursos de páginas enteras en X nos dejan a todos preguntándonos ¿a qué hora trabaja? ¿A qué horas habla con los ministros? ¿A qué horas piensa? Porque la verdad es que entre la agenda privada y la cuenta de X, el tiempo para gobernar es mínimo. Fe de leche. Feliz Día de los Inocentes y por supuesto los espero acá en mi canal @elcontrol María Andrea Nieto para que sigamos desahogándonos de este desastroso cambio.